Hoy vamos a conversar con un hombre que ha escrito algunas de las páginas más valientes y brillantes de la historia reciente de Colombia. Es alguien que lleva 30 años arriesgando su vida para denunciar la corrupción en nuestro país. Se trata de uno de los abogados de derechos humanos más importantes y que desde hace 2 años parece que se ha metido en la boca del lobo aún más profundo, pues fue elegido por los partidos de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Ni más ni menos que la entidad encargada de velar porque las elecciones sean transparentes en un país donde en las últimas hubo compra masiva de votos con dinero del narcotráfico incluido y graves sospechas de fraude electoral en la registraduría. Así que veamos lo que tiene que decirnos. Estas son palabras mayores. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias, Pablo. Un gran gusto estar contigo. Vamos a empezar por recordar que tu trabajo de 2 décadas en el colectivo de abogados José Alberto Restrepo no solo te ha traído la admiración de miles de víctimas y millones de colombianos, sino también enemigos muy poderosos que amenazaban tu vida y que incluso te han obligado al exilio en varias ocasiones. Ahora que eres el primer magistrado de izquierdas en el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el objetivo de meterse aún más profundo en la boca del lobo? Bueno, Pablo, durante muchos años, como lo has dicho, más de 30 años en la lucha por la defensa de los derechos humanos, hemos estado registrando víctimas y más víctimas y las posibilidades de superar la impunidad de esos crímenes, pues depende finalmente de quienes están dentro del Estado. Y las posibilidades de cambiar el Estado, pues implica que la ciudadanía sea propia del Estado. Y decidí llegar, bueno, con el respaldo de la oposición política. Fue una decisión de toda la bancada de la oposición, de 43 congresistas, de llegar como magistrado al Consejo Nacional Electoral, porque hay algo fundamental que mencionaste, y es que no se sigan robando las elecciones, que haya transparencia electoral, que haya garantías para todas las fuerzas políticas, que eso es lo que yo reclamo, pero sobre todo garantías para la ciudadanía de que pueda tener la certeza de que su voto será finalmente escrutado como corresponde. En el caso de Colombia, el hecho de que la investigación sobre un posible fraude electoral esté en manos de la Fiscalía nos deja a todos bastante desangelados. ¿Cuál es el problema estructural de los órganos de control en Colombia como la Fiscalía para que con frecuencia haya al frente esos manejos mafiosos? Bueno, se requieren reformas estructurales profundas y para eso se requiere justamente que la ciudadanía elija adecuadamente. Pero por supuesto, o sea, si tenemos órganos de control que están en poder del establecimiento, si tenemos una fiscalía que está en poder del establecimiento, si tenemos un Estado cooptado por las mafias a nivel territorial o a nivel nacional, pues no vamos a tener posibilidades de avanzar y de materializar los propósitos del Estado Social de Derecho que establece la Constitución Política del 91. Esas son dificultades estructurales que no se pueden superar sino con cambios profundos, y eso depende también de la ciudadanía. La ciudadanía debe comprender que en el escenario político puede encontrar las personas correctas que le representen y que puedan significar una ruptura frente a esa podredumbre histórica en la que pues la institucionalidad se ha ido deteriorando al punto de generar violencia. Entonces, lo que ha hecho Néstor Humberto Martínez, yo lo he cuestionado abiertamente, es de las cosas más graves que haya podido pasar en Colombia. Y recuerdo una anécdota, porque estábamos, cuando se firmó el acuerdo de paz en Cartagena, al finalizar el mes de septiembre del año 2016, me tocó sentarme
cerca de Néstor Humberto Martínez. Y cuando terminó la ceremonia, conversé con él, lo acaban de nombrar fiscal general de la Nación. Conversando con él, sus primeras palabras fue para decir que esos que estaban firmando el acuerdo de paz eran unos narcoterroristas que seguían traficando. Le dijo, oye, es muy grave lo que usted está diciendo. Usted es el fiscal general de la Nación, usted está asistiendo a la firma de un acuerdo de paz, usted acaba de llegar y usted está diciendo que este proceso de paz no va para ningún lado porque son narcotraficantes y siguen narcotraficando. Dije, muy, muy grave lo que usted afirma. Y luego, bueno, lo que corroboramos a lo largo de su administración es que se dedicó a atacar sistemáticamente el proceso de paz, sistemáticamente, a minarlo por dentro. Y es lo que acaba de suceder con las pruebas de estas 24.000 horas de grabación que en buena hora el espectador ha mencionado, ha procesado, más el debate parlamentario que se ha hecho al respecto, es que existió, es lo que yo he llamado un concierto para delinquir contra Colombia, un concierto para delinquir contra la paz, un concierto para delinquir contra la justicia, un concierto para delinquir contra toda la sociedad colombiana y también contra la justicia de Estados Unidos. Y ese concierto para delinquir ha implicado varios delitos que tienen que ser investigados y sancionados. Yo espero que la justicia en Estados Unidos va a procesar a los que en Colombia no van a ser investigados, pues porque Néstor Humberto Martínez tiene un fuero, que es el fuero que obliga a que solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara pudiese eventualmente investigarlo disciplinaria o penalmente. Pero como le ha hecho daño también a la justicia en Estados Unidos, como han mentido, como han elaborado pruebas, como han dañado, porque hay que decirlo en términos exactos, han afectado de manera grave el proceso de paz. La disidencia que se creó es la responsabilidad directa de esa manipulación y no fueron cualquiera los que decidieron regresar al monte. Fue el jefe negociador del acuerdo de paz, Iván Márquez, y los hombres con mayor experiencia militar dentro de las FARC, los que decidieron regresar a la disidencia. O sea, aunque por supuesto hay que seguir defendiendo el acuerdo de paz y todas las personas que hacen parte de este nuevo partido político que se creó con ocasión del acuerdo, sí tenemos que decir con claridad que toda esta violencia que se está generando, todas estas muertes nuevas que se están produciendo, son resultado de ese crimen que se cometió contra la paz, contra el país, contra la patria, contra la democracia, encabezada a nivel institucional del señor Néstor Humberto Martínez, y tendrá que rendir cuentas por ello, rendir cuentas ante la historia, ante el pueblo colombiano, ante la justicia, y esperemos que así sea. Pablo, esperemos que eso se logre. Pero tienes una labor ardua por delante. Hace poco leí un artículo que decía, un artículo tuyo, decía que necesitábamos superar las formas de violencia que se desprenden del fraude electoral. Pero claro, aquí nos asaltan las dudas porque de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral que posesionó Duque, pues algunos tienen fuertes cuestionamientos. Por ejemplo, Jaime Luis Lacutir, relacionado con el ex senador Ñoño Elías, procesado por escándalo de Odebrecht. Así que la pregunta es, ¿estás solo en el Consejo Nacional Electoral o puedes contar con algunos magistrados dispuestos a trabajar para que tengamos un sistema electoral transparente? Bueno, este es un Consejo Nacional Electoral distinto y en relación con lo que era el Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de 2018, lo que yo puedo decirles es que este Consejo Nacional Electoral ha tenido un profundo compromiso en superar la corrupción, incluso la corrupción interna, porque tuvimos que sacar a muchos funcionarios que estaban acostumbrados a vender sus decisiones, a pedir dinero por cualquier cosa, por cualquier trámite en el Consejo Nacional Electoral.
y hemos logrado un cambio profundo. Ahí, sí, ahí por supuesto la representación política de los partidos que están en el poder, que han estado en el establecimiento estos últimos lustros. Y soy una voz solitaria allí con la del representante del partido FARC, Pablo Cruz, que tiene voz pero no tiene voto. Sin embargo, hemos logrado cosas importantes. Depurar la organización electoral en lo que nos corresponde, contribuir a una propuesta de código electoral que sea garante del respeto de los escrutinios a esa voluntad popular. Y es un recorrido donde puedes encontrar profundas diferencias, pero por lo menos un respeto entre los magistrados que integramos este Consejo Nacional Electoral. Ahora, el código, la propuesta de código está sufriendo muchísimos ataques y quieren que se hunda porque da muchas garantías de transparencia. Otros quieren hundirlo porque no han comprendido que podría ser un paso gigantesco en caso de que se apruebe para garantizar efectivamente mayores auditorías y controles a todo el proceso electoral. Compra de votos y código fuente y software de la registraduría. Háblanos sobre esos dos dilemas por resolver. Bueno, lo de la compra de votos, pues existe la tipificación penal y debería la fiscalía tener una especializada en delitos electorales. No la tiene. No tiene el músculo suficiente porque no hay la voluntad política para avanzar en ese tema. Y es muy difícil que el Consejo Nacional Electoral pueda suplir lo que no hace la Fiscalía General de la Nación, que tiene 25.000 funcionarios, que tendría la potestad de poder investigar quienes compran votos, porque son muchos recursos que vienen del narcotráfico, recursos que vienen del exterior, recursos que vienen de poderes corporativos que se han tomado del Estado. Así que es un fenómeno que le corresponde a la ciudadanía controlar, pero le corresponde esencialmente a la Fiscalía sancionar. A nosotros nos corresponde investigar y sancionar a los partidos políticos y candidatos cuando justamente se demuestra que han violado los topes que establece el Consejo Nacional Electoral para financiar una campaña política, sancionarlos porque no registran adecuadamente sus cuentas de los gastos de campaña. Pero lo principal no está allí sobre ese tema de la financiación. En el Consejo Nacional Electoral tenemos unas facultades limitadas y recursos limitados en relación con ese tema. Pero sí tenemos un rol fundamental en el tema de los escrutinios, con una auditoría que no ejercía el Consejo Nacional Electoral sobre la registraduría. Y quisiera insistir en eso, porque hasta la administración Galindo, quien se auditaba en todo el proceso electoral era la propia registraduría. El Consejo Nacional Electoral había renunciado a su facultad constitucional de máxima inspección, vigilancia y control del proceso electoral y le había entregado todo eso a la registraduría. Ahora eso lo recuperamos y lo recuperamos en esta propuesta de código electoral, pero lo ampliamos de tal forma que podamos ejercer un control de todo el proceso electoral, auditoría de todo el proceso electoral, pero algo que ha sido un reclamo esencial de mi parte, y es el que todos los partidos puedan acceder al código fuente del software, que parece, los que no lo entienden, no lo comprenden, pero si se modifica un algoritmo en ese software de escrutinios, basta que lo modifiquen un poco para hacer ganar una elección a quien controla el software, lo establezca de esa manera. Y ese es un paso adelante porque en este código que se propone, todos los partidos políticos con ingenieros especializados tendrán acceso a ese código fuente. Y también tendrá acceso el Consejo Nacional Electoral. Yo recuerdo las denuncias que hacía el
el exmagistrado Armando Noboa. A él no se le permitía ni siquiera el ingreso a la sala de consolidación de los escrutinios, según él mismo denunció. Y el software que a partir de este código debe estar en poder del Estado, estaba en poder de empresas privadas. Y pues eso es muy grave en un proceso electoral, que es la transparencia de contar los votos. La pregunta del millón, ¿tú crees que en las elecciones pasadas en las que salió elegido presidente Duque hubo fraude? Mira, no puedo pronunciarme en relación con el tema porque hay una investigación en curso en el Consejo Nacional Electoral, se conformó una comisión. Yo pedí que se hicieran las investigaciones de rigor dentro del Consejo. Yo no hago parte de esa comisión, hay 3 magistrados que la integran, han venido haciendo su labor de manera muy seria. Yo espero que de ahí salga algo importante. Espero, tengo la idea por lo que están haciendo, por lo que se conoce que están haciendo, que lo están haciendo con rigor. Pero generalmente, insisto, también depende de pruebas que pueda entregar la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía compulsa copias, nosotros solicitamos que se compulsen copias y de ahí depende también el avance de las investigaciones. Sin embargo, yo he expresado que las dudas frente a la manera como se han procesado los escrutinios por parte de la registraduría son dudas de vieja data y tiene que ver tanto con la posible manipulación de un E14 como se vio en distintas denuncias que se hicieron, pero tiene que ver también con lo que te he manifestado, el tema del software de escrutinio, si está en poder de empresas privadas, si no hay acceso para los partidos políticos a ese software, a ese código fuente del software, pues finalmente los fraudes se producen. Y uno escucha, por supuesto, que ha habido mafias al interior de la organización electoral, que se han comprado y vendido en distintos momentos, no solamente en campañas presidenciales, sino en campañas al Congreso de la República, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Pues la corrupción que genera el que se compren votos, que se manipule el escrutinio. Bueno, eso es delicado, Pablo, pero lo que quiero decirte, estas cosas las hemos querido corregir con esta propuesta de código electoral. Y desafortunadamente hay muchos equívocos. Entonces ahora se están manifestando en contra de la cédula digital. En su momento se manifestaron en contra del voto electrónico remoto, que era una posibilidad para que la diáspora colombiana pudiese votar desde su sitio de residencia y que hubiese un control con seguridad en esa votación. Lo que estaría en discusión es la transparencia de ese proceso. Es cómo garantizamos nosotros a través de la cédula digital que efectivamente los colombianos y colombianas en el exterior puedan ejercer, todas y todos los que están allí. Tú hablas de 8, otros hablan de más de 6 millones, pero en fin, que puedan participar porque sus derechos políticos están cercenados, están mermados en relación con esa participación. ¿Qué es lo que se cuestiona? Que dicen que puede haber un gran fraude porque eso no será transparente, pero pues eso depende del sistema, es lo que yo digo, ¿no? Se puede tener un sistema transparente como no tenerlo. El asunto es que haya acceso de todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas políticas tendrán interés en que no se vaya a manipular ese software. Esperemos que eso se logre. Esperemos que así sea. ¿Cuál crees tú que es el objetivo final del uribismo para querer derrocar
o destruir la Jurisdicción Especial para la Paz y los acuerdos de paz de La Habana? Bueno, en su momento pude participar, han participado mis colegas del colectivo de abogados en muchos de los procesos donde logramos que se condenaran personas muy cercanas a Álvaro Uribe Vélez. Y recuerdo procesos como los procesos del DAS. Nosotros en su momento pues representamos a centenares de víctimas de esa persecución ilegal del DAS, y allí lo que encontrabas eran operaciones que Juan Gosaín en su momento, él como periodista y ya casi retirándose del periodismo, calificó como hechos vergonzantes de terrorismo estatal, de negación absoluta de la democracia. ¿Y qué era? Episodios donde yo descubrí, por ejemplo, que se editaban cartillas y se editaban volantes de las FARC en los talleres del DAS. En los talleres del DAS. En los talleres del DAS. Se hizo propaganda para generarle daño al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, para generarle daño a Iván Cepeda, para decir que las FARC estaba con las víctimas, y que las FARC estaba con Manuel Cepeda Vargas y que estaba con Iván Cepeda Castro, y que se solidarizaban y que invitaban a las movilizaciones que organizaban las víctimas. Y todo era producto de ese afán de quitarle credibilidad a un hombre como Iván Cepeda, y más allá de destruir a personajes como Piedad Córdoba Ruiz. Pero por otra parte, se perseguía a los jueces, a los magistrados, a los periodistas, con la intención de poner en duda su reputación. Se compraban periodistas para que hicieran columnas de opinión en contra de estos. Así que había una voluntad de controlar el Estado por métodos no convencionales, por métodos profundamente irregulares y criminales. Y bueno, ¿qué se logró? Se logró la condena de Jorge Noguera Cotes, de María del Pilar Hurtado, los dos directores del DAS. Se logró que se condenara a más de 25 agentes del DAS, de los más altos responsables en las distintas estructuras de inteligencia, contrainteligencia, operaciones del DAS. Se logró la condena del secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el que era su Bernardo Muñoz. Se logró la condena de 2 ministros de Uribe Vélez, pero no se logró la condena de Uribe, pues porque se fueron, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara lo ampara totalmente. Yo intenté durante años tratar de mover ese proceso sin ningún éxito, pues porque son candados de impunidad que impiden que se avance en cualquier investigación. Pero Luis Guillermo, ante esos candados de impunidad, ¿cómo no actúa la Corte Penal Internacional? Que eso es lo que nadie entiende. Y ahora con la JEP no tenemos además esa otra excusa de que hasta que no se agoten los recursos de los que pueda disponer la JEP, no va a entrar a actuar la Corte Penal Internacional en los crímenes de nuestros genocidas criollos. Bueno, yo espero que se va a abrir más temprano que tarde una investigación en la Corte Penal Internacional. Ya tienen suficiente documentación en relación con crímenes como los falsos positivos, los asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Y tienen una unidad que viene trabajando desde el 2005, vienen documentando todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra que en Colombia se cometen. Y pues hay que aclarar que
los crímenes que se cometen antes de noviembre del 2002 no son de competencia de la Corte Penal Internacional, pero a partir de noviembre del 2002, todos esos crímenes que se han cometido y que no se investigan ni se juzgan en Colombia son de competencia de la Corte Penal Internacional. Perdona, ¿y por qué antes de los del 2002 no? Porque así se acordó en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, para que lo votaran la mayoría de los estados, pues muchos jefes de Estado en ejercicio, pues no pretendían justamente que crímenes en los que ellos hubiesen podido participar por acción o por omisión pudiera comprometerlos. Entonces dijeron solamente a partir del Estatuto de Roma y a partir de que el Estado respectivo ratifique la competencia del Estatuto de Roma. Para Colombia es el 1 de noviembre del año 2002. Es a partir de ese momento en que se pueden investigar y sancionar a los más altos responsables de estos crímenes en Colombia. Ahora, mira, yo participé, estuve muy cerca de este proceso de paz, hice parte del grupo de Nueva York con Rodrigo Uprimi y otros personajes especializados en temas de derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional. Y en ese trabajo, pues justamente buscábamos lograr que el proceso de paz fuese tan comprensivo y tan amplio que no asegurara únicamente la reincorporación de los guerrilleros, sino que incluso grandes actores privados de la guerra, como los propios presidentes o expresidentes, que los civiles, los empresarios, pudieran someterse a la JEP para que no terminaran eventualmente condenados por la justicia ordinaria. Pero se dieron a la tarea de dañar ese proceso y lograron que se eliminara la posibilidad de que los presidentes o expresidentes pudieran concurrir a JEP. Minaron de tal forma el acuerdo que luego limitaron la posibilidad de que civiles pudieran también llegar a la JEP. Que son precisamente los que más se beneficiaron del conflicto y los que se quedaron con las tierras fruto del despojo a esos 8 millones de campesinos, ¿no? Esas son las limitaciones que justamente los que no quieren la paz, los que no quieren este acuerdo, los que no quieren la JEP, pues buscan entrabar de todas las formas posibles, que no quieren ni siquiera que se conozca la verdad, porque en últimas no pagarían ni siquiera un día de cárcel si van a la JEP, dicen sí, nosotros somos responsables, pedimos perdón, cometimos tales hechos, promovimos tales otros y esperamos que las víctimas lo comprendan, que cometimos sí unos crímenes, pero nos arrepentimos de ello y queremos contribuir a garantía de no repetición. Finalmente no pagarían ni un día de prisión. ¿Sí? El último ejemplo es la confesión de las FARC del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Justo antes de que Piedad Córdoba desvelara quién ha sido el autor del asesinato. Bueno, ese es uno de los temas más significativos de lo que significa un acuerdo de paz. Frente a ese hecho que mencionas, lo de Álvaro Gómez Hurtado, las lecturas que habían hasta ese momento eran muy diferentes. Unos decían que había sido Ernesto Samper el que lo había hecho asesinar y Horacio Serpa y querían involucrar hasta Ramiro Bejarano y estaban armando todo ese montaje en relación con esas eventuales responsabilidades. Otros, incluyendo al que en paz descanse Michel Frechet, que era embajador de Estados Unidos en Colombia, sostenía que había sido asesinado por militares de extrema derecha porque Gómez Hurtado se había negado a participar de un golpe de Estado contra Samper. Y bueno, no era ninguna de esas dos teorías. Ahora venimos a conocer que las FARC reivindicaron ese asesinato a través de su estructura urbana de Antonio Nariño en Bogotá. Una pregunta que es obligada con Cajar, pues es un poco a raíz de, por ejemplo, cuando el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, tuvo que retractarse, obligado por la Corte Suprema de Justicia, de una serie de calumnias que había hecho en contra del colectivo. Dijo que Cajar
colaboraba con la guerrilla. Cuéntanos tú, ¿Cajar colabora o ha colaborado con algún grupo armado? No, por supuesto que nunca, y yo llevé ese proceso contra José Obdulio Gaviria en la Corte Suprema de Justicia, y él tuvo que retractarse de todas sus calumnias en contra del colectivo de abogados. Y luego también otro de los artífices de esos ataques sistemáticos contra el colectivo, un vocero del uribismo como Fernando Londoño, tuvo que retractarse en 2 oportunidades también de los ataques en contra del Cajar. También debió haber sido condenado Álvaro Uribe Vélez porque él se negó a rectificar los ataques en contra del Cajar y se negó a rectificar los ataques en contra mí. A mí me trató de apartamentero, de terrorista por haber hecho misiones a Panamá buscando que se le revocara el asilo a María del Pilar Hurtado. La impunidad ha sido tan consecuente para favorecer al señor expresidente que tuvo que haber sido condenado, porque si se negaba a rectificar, ¿qué significaba? Pues que tenía que ser enjuiciado y tenía que ser condenado. Pero ese proceso terminó en la corte y allá lo embolataron y no hicieron absolutamente nada en relación con ese tema. Si hoy podemos hablar nosotros del cristianismo que empezó solamente con un hombre y 11 apóstoles, ¿no? Y tiene ese impacto extraordinario a lo largo de milenios. Oye, pero si nosotros aquí estamos hablando de una juventud empoderada, de gente que reflexiona, que cada vez le apuesta más a estas transformaciones que Colombia necesita. Entonces yo soy optimista por naturaleza, Pablo. Yo sí creo que tenemos que ser irremediablemente optimistas, lo que no significa que dejemos. Porque somos optimistas, pero al mismo tiempo nuestro amor social nos permite superar esas estructuras que nos quieren negar las posibilidades de cambio. ¿Sí? Yo sí creo que lo vamos a lograr. Yo sí creo que ¿quién se hubiese imaginado que en medio de semejante violencia política, un partido sometido a genocidio, el país con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo, de ambientalistas asesinados en el mundo, que una fuerza de izquierda lograra 8 millones de votos en un proceso electoral? ¿Quién se hubiese imaginado eso? Cuando justamente el exterminio de los dirigentes sindicales, políticos, populares, tiene como objetivo el causar tanto terror que la gente no apueste por esos cambios. Y se logra, y la gente se moviliza, y la gente vota, y se puede lograr. Y yo estoy ahí en el Consejo Nacional Electoral justamente para evitar que nos roben las elecciones en el 2022. Que eso no pase más. Que tengamos la necesaria transparencia y auditorías para que se respete la voluntad de la gente. Eso es lo que yo puedo hacer. Otros tendrán que seguir construyendo sus veedurías ciudadanas para denunciar al que está comprando votos. Y eso se sabe en los municipios quién llega con dinero a ofrecer, a comprar los votos, a ofrecer tejas, a ofrecer mercados. ¿No? Eso se sabe. ¿Quién llega con grandes sumas de dinero con esa intención? Lo que necesitamos es que la gente denuncie, que la gente, hoy que tenemos más posibilidad de hacerlo, eso se conozca. Pero bien, Pablo, pues ese es mi mensaje. Mi mensaje es de esperanza, mi mensaje es de movilización. Y aquí también lo reitero, sí, mi familia se preocupa, gente me dice, bueno, pero ¿por qué te metes en problemas? Ahora te van a abrir un proceso disciplinario en la Procuraduría, te van a sacar del Consejo Nacional Electoral por estar opinando contra el presidente. No, yo no le temo a eso. Yo creo que tenemos todo un acumulado detrás, tenemos también toda una fuerza detrás, y esas fuerzas se movilizarán en su momento si se intenta sacarme del Consejo Nacional Electoral, incluso el tema de mi vida misma. Yo les digo a toda la gente que trabaja conmigo en mi despacho, el día si me llegan a matar no me lloren,
hagan una fiesta, porque habré vivido lo suficiente con el gozo de estar haciendo lo que tengo que hacer cotidianamente. Hagan una fiesta y continúen ustedes mi lucha. Y de eso se trata, Pablo. Yo creo que aquí, por supuesto, han habido muchos hechos victimizantes que me han afectado a lo largo de mi vida, a mi familia, a mis hijos, la destrucción pues también de mi familia, del hogar. Todo eso tiene que ver con esa persecución. Pero yo digo con una profunda convicción, no tenemos que sentirnos víctimas, sobre todo los que estamos corriendo el riesgo de hacer transformaciones, porque tenemos que entender esas dialécticas. O sea, si tú te enfrentas a esos monstruos, pues tú sabes que lo que estás es exponiendo tu vida, estás exponiendo tu integridad, y sabes que te lo han cobrado y te lo pueden cobrar de peor manera, pero no nos sintamos víctimas. Digamos, es nuestra opción. Yo siempre he rechazado la lucha armada, nunca he querido tener armas en mi defensa personal, pero creo que sí hay una fuerza espiritual que me acompaña. Creo que hay una fuerza muy grande que me acompaña. Yo creo que uno puede seguir teniendo un impacto transformador muy grande, siendo uno coherente en su vida, coherente en las más pequeñas cosas, coherente en las cosas que te unen a los tuyos, con la gente con la que trabajas, con la gente a la que amas. Entonces yo creo en eso, Pablo. Yo creo que eso te nutre suficientemente. Pues ¿quién tiene la vida comprada? Nadie. Nadie. Nos podemos morir en un accidente de avión, de tráfico, de cualquier cosa. La vida es un milagro extraordinario, pero mientras estemos vivos, hagamos lo que tenemos que hacer. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, tenemos la certeza de poder transformar esta humanidad. Luis Guillermo, yo creo que cualquier persona que haya escuchado esta entrevista le queda claro que gracias a personajes como tú, como Alirio Uribe, como Eduardo Umaña, es que nos va quedando algo de esperanza. Porque personas como tú ayudan a escribir una de las páginas valientes y brillantes de la historia reciente de Colombia. Y esperamos que puedas seguir haciéndolo. Pero esta vez yo creo que tu lucha no va a ser tan solitaria. Creo que ahora tienes el apoyo de millones de colombianos que están hartos de tanta guerra, de tanto despojo y de tanta corrupción. Luis Guillermo Pérez, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por tu esfuerzo. Hasta siempre. Pablo, gracias a ti por esta larga entrevista. Hacía mucho tiempo no daba una entrevista de estas dimensiones ni de esta profundidad, así que muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo para ti y para todos los tuyos. Gracias a ti.